A ver si- Déjenme echar una mirada al enunciado que me olvidé que era. Ah, ya. Ah, ya, sí me acuerdo. Entonces, como tenemos este objeto magnetizado, entonces, digamos, uno como que se complica, digamos, con calcular los campos magnéticos. Uno no sabe cómo tratar este bicho, digamos, porque lo que uno tiene que pensar es que hay un momento magnético chiquitito en en cada punto del cilindro, ¿no es cierto? Aquí hay unos dm, digamos, que por supuesto serían el m de B. Entonces, eh, ¿qué es lo que ustedes aprendieron? Digamos que tal como un objeto polarizado genera cargas ligadas de volumen y de superficie, el objeto magnetizado también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si uno piensa el objeto magnetizado, si uno tiene un corte transversal, digamos, de algo y tiene los momentos para arriba, entonces acá hay un pequeño circuito de corriente, muchos circuitos, ¿no es cierto? Entonces imaginen que van todos para el mismo sentido. Entonces sucede que hay como una gran corriente efectiva, ¿no es cierto? Que es la suma de todas estas por el borde, ¿sí? Hay una I efectiva producto de que esta de aquí se sumó, esta, ¿no es cierto? Todas las que van por el borde se sumaron. Y también puede haber una corriente, entonces ahora, esta nos da una corriente superficial, efectiva, producto de que está magnetizado el objeto y hay muchos dipolitos dentro. Pero también puede haber una de volumen, si es que uno considera que estas flechas no son, digamos, homogéneas en todo el espacio, es decir, hay una variación, digamos, de la intensidad de la flecha. Puede haber una más grande en algún lado. De ahí se genera una corriente de volumen. Entonces, ¿cómo se calculan esas corrientes? La J, que es la de volumen, es el rotor de M, ¿ok? Y la superficial es el N cruz M, si no me equivoco. ¿Sí? Déjenme echar una vistazo al torpedito que tengo por aquí, simplemente para no darles la fórmula incorrecta. Sí, un momentito. M cruz N, perdón. Ahí me he equivocado. Donde N es la normal a a la superficie. Es decir, en este caso, el N, ¿cierto? Sería lo que va para afuera. ¿Ya? Y el otro, déjame verificar que era rotor. Sí, el otro es rotor de N. Está bien. Ya. Entonces, calculemos estas cantidades para digamos, nuestro objeto. Entonces, como M es únicamente un M de Z que va en Z tongo, su rotor es nulo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el rotor toma derivadas cruzadas. Entonces toma cosas como DMX, ADMI, ADI, DMI, ADX y DMZ, ADI o DMZ, ADX. Entonces, si se fijan, como MZ depende solo de Z, todos esos objetos me van a dar cero. Entonces se anula inmediatamente el rotor de M. Eso implica que hay un J-bound y un K-bound de ligado. Entonces el J-bound me da cero. Y el K-bound, este es el que vamos a calcular, que es M cruz N. Entonces tenemos el M en Z, Z unitario. Y la normal o superficie en este caso es ρ. Entonces, queda ρ unitario. ¿Ok? Y entonces, yo hago el producto cruz. Yo sé que Z cruz ρ es phi. Entonces, esto me da el M de Z en phi unitario. ¿Ninguna duda hasta aquí?
Entonces, ya resolvimos la primera parte. Entonces, nuestro problema, que era el cilindro que tenía magnetización M hacia arriba, se transformó o es equivalente a un problema en el que tenga el mismo cilindro, pero por el cual ahora hay un K, ¿no es cierto?, que es MZ infinitario. ¿Sí? Y me olvido de la magnetización. O sea, ahora la magnetización solamente entra como información para mi densidad de corriente. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora que tenemos la densidad de corriente, podemos aplicar algunos de los métodos para encontrar el campo magnético de este objeto. Entonces hay que recordar que este cilindro es de tamaño 2L y tiene un radio R. ¿Ok? Entonces, ustedes se darán cuenta de que aquí usarán PER, no es directo, ¿no es cierto? Producto de que el cilindro en realidad no es infinito y por lo tanto ahí la simetría ya no acompaña, digamos, ¿no es cierto? O sea, podría calcularlo si quiero justo en el centro del eje de simetría del cilindro, pero en los otros puntos ya no. Entonces vamos a utilizar la fórmula, digamos, para el potencial vector. Entonces ahora vamos a la parte 2. Entonces calculamos A, y en verdad, como este problema es un objeto finito, ustedes ya sabrán por experiencia propia que para objetos finitos, que no sean esferas, el, los campos eléctricos magnéticos son, digamos, feos, son muy largas las fórmulas, digamos, se expresan siempre en series. Entonces, este problema también nos va a quedar algo feo. ¿Ok? Entonces, el A vamos a poder desarrollarlo hasta cierto punto, ¿no? Porque después vamos a llegar a una integral que no tiene primitiva. Entonces, bueno, aquí queremos encontrar A, entonces usamos integración, integramos directamente la ecuación de Laplace, y entonces uno encuentra que A es, bueno, siempre me como el musero 4pi, irrelevante, pero entonces queda después la integral de K de 2R' de, este es un K de R', por supuesto, de R menos R'. Y entonces, como en estas fórmulas, siempre la dificultad está en escribir bien R'. ¿Ok? Entonces, este problema voy a hacerlo en un mix de coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. ¿Ok? ¿En qué sentido voy a hacer eso? Porque voy a tener mi cilindro acá, voy a elegir z igual 0 en el centro del cilindro, ¿ok? Entonces aquí tengo, digamos, mis ejes cartesianos, ¿ok? Tengo una duda. Y, ¿Se me escucha? ¿Aló? ah, ya, sí, adelante. ¿Que podrás volver a explicar cómo? Porque el J es que evalúan R', de cuadrado R'. La fórmula, Ajá. esta es para el potencial vector. Entonces, esta distinta de B, donde B tiene unos términos extra que son, ¿no es cierto? Sería el K, R', cruz R', o cruz. Bueno, aquí no me acuerdo exactamente. Dejémoslo en una incógnita. R menos R' al cubo. Y esa es para el campo magnético. Entonces, para el potencial vector, nota que simplifica porque ya no está el producto cruz y tampoco está el cubo. Entonces es más simple. Ah, y el K porque es corriente superficial, ¿verdad? Ah, claro, y por supuesto Ya. estamos integrando de una superficie porque es corriente superficial.
Si fuera corriente volumétrica, habría que hacer, ¿no es cierto?, integral en el grueso del objeto que está Ya, generando la corriente. muchas gracias. Ya. Entonces, aquí va a haber un punto R que es el punto de observación, ¿no es cierto? Y entonces los R' son los que van desde el centro hasta algún punto del manto del cilindro. Estos son los R'. Y nos interesa la distancia entre R y R', que es esta de aquí. ¿Ok? Y entonces aquí se pone un poco quisquillosa la trigonometría, entonces voy a, para que no nos confundamos tanto, R', ¿cuánto puede valer? R' puede valer, siempre va en R unitario, de phi', por supuesto, pero además tiene una componente en Z, porque recorre el manto del cilindro, ¿sí? Entonces tiene un Z' en Z unitario. Z unitario es un vector unitario constante, entonces por eso no le pongo dependencia. Ok, y ahora la pregunta es cuánto vale R, ¿ok? Uno siempre puede decir R vale R en R unitario. Pero eso es un problema porque este R unitario, ¿no es cierto?, depende de teta phi. Claro. Entonces, voy a escribirlo en cilíndricas para usar la misma sistema de coordenadas que estoy usando para R'. Entonces, este R unitario, o sea, este R vector, lo voy a descomponer en dos partes, una que es la parte Z, ¿no es cierto? Y una que es la parte radial. Ok, entonces, perdón. Entonces aquí voy a hacer un pequeño truco. Entonces, ¿cuál es el truco? Yo este punto R podría haberlo calculado en cualquier, eh, el campo, en el punto R lo puedo haber calculado en cualquier lugar de su circunferencia, ¿no es cierto? Que es una circunferencia concéntrica al cilindro. Y el campo, el módulo del campo, no puede depender, ¿no es cierto?, de el ángulo phi en el que yo estoy parado, respecto a esa circunferencia. El módulo del campo no puede depender de eso, porque el problema es simétrico simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, para simplificar los cálculos, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, ok, voy a calcular la distancia hasta este punto eligiendo un phi que me sea conveniente. Por elegir el que yo quiera. En particular, puedo elegir phi igual a 0. Entonces, si se fijan, una vez que yo elijo este phi de manera conveniente para calcular mi distancia, esa distancia es válida en verdad para cualquier otro de los valores de phi que yo haya usado. Y entonces solamente me queda reconocer la dirección en la que me queda A y después irla rotando y ver qué me genera. Entonces voy a elegir el R tal que caiga en X unitario. Entonces, este va a ir como R seno de teta, donde teta, ¿no es cierto?, es este ángulo de aquí, el ángulo que hace el eje Z con el vector R, en rho unitario de phi igual a 0. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Y le sumo el R coseno de teta y este va en Z unitario.
Y ahora calculo la distancia. R menos R'. Sabemos que es componente al cuadrado. Entonces, esto me queda una gran raíz cuadrada de... voy a escribir, ¿no es cierto?, los ρ en coordenadas cartesianas, porque acuérdense, hay uno que está en phi prima y hay otro que está en phi igual a cero. Entonces, por supuesto, no apuntan siempre en la misma dirección, entonces yo no los puedo restar o sumar eh, como vectores como que estuvieran alineados. Entonces voy a descomponerlo en cartesiana. Entonces este tiene componente x unitario r coseno de phi prima, y este es justamente x unitario. Entonces me queda r seno de teta menos r coseno de phi prima al cuadrado. Esa es la componente x. La componente y viene solamente del r', ¿ok? Producto de que yo elegí el phi igual a cero. Entonces aquí viene un r cuadrado seno cuadrado de phi prima. Y me falta lo que va en z. En z entonces tengo perdón, r coseno de teta menos z' al cuadrado. Entonces ahí escribí mi módulo de la distancia desde cada punto del manto del cilindro a un punto de observación R, que yo elegí que estuviera proyectado justo en X unitario. Ok, entonces si se fijan, eh, a ver, espérame un cachito. Entonces ahora escribo la fórmula para... Es que hay algo que me está quedando como raro, espérame. 0 por tiempo de pi, tengo la integral, tengo el k de r' que vale mz en phi unitario, prima, ¿sí? Entonces me queda aquí entonces el m de z unitario de phi prima, y aquí tengo que integrar en el manto del cilindro, que es r de phi prima de z prima, y escribo mi distancia. ¿Ya? Y esta va como r cuadrado, bueno, tengo que desarrollar estos cuadrados de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces el r cuadrado seno cuadrado con el r cuadrado coseno cuadrado me va a armar un 1, ¿cierto? El r cuadrado coseno de phi con el r cuadrado seno de phi también va a armar un 1. Entonces van a sobrevivir algunos términos nomás y van a ser los siguientes. Van a ser r cuadrado más r cuadrado más z' cuadrado. ¿Qué distancia es r? R, bueno, el dibujo ya me quedó medio... Ahí. R no es nada más ni nada menos que el módulo del vector del Oye, origen al punto de David, observación. ¿Sí? tengo una pregunta. En este caso, para utilizar la definición, tú fijaste un ángulo porque tiene simetría simutual, ¿cierto? Sí, justamente. Ah, ya, Entonces, entonces por yo eso puedo como tú rotar mi fijaste... cilindro lo que yo quiera, tal de que mi punto de observación coincida con el eje X. Y ahí calculo. Ah, ok. Entonces por eso como pusiste que phi era igual a cero. Claro, porque phi, Ya. bueno, acuérdense que hay dos coordenadas, las coordenadas de las fuentes, que son las primadas, y las coordenadas del punto de observación. Entonces mi punto de observación está determinado por el ángulo teta, ¿no es cierto? El módulo del vector r y un ángulo phi, que es el ángulo phi usual de esférica, ¿no es cierto? Pero Ujú. como yo sé que mi respuesta no depende de phi, yo puedo rotar el cilindro y hacer que este phi sea cero siempre y calcular todo con phi igual a cero, que es muy fácil. Ya, buenísimo, Si yo hubiera dale. escogido un phi arbitrario,
aquí hubiera tenido que poner un rho de phi, y me hubiera quedado un poco más complicado aquí la raíz cuadrada, si te fijas. Me hubiera aparecido una componente ni que también tengo que expandir y bla, bla, bla. Al final me perseguiría un phi en mi cálculo todo el rato. Entonces eso no lo queremos. Ya. Yo aquí estoy escribiendo esto. Y me falta escribir la raíz. Ya, entonces, estos eran los que me sobrevivían. Y entonces ahora me falta escribir los que son dos veces la resta, ¿no es cierto? Entonces, dos veces este por este, bla, bla. Entonces me queda uno que es menos dos veces r coseno de teta, rz prima coseno de teta. Y hay otro que es menos dos veces rr coseno de phi prima seno de teta. Ya. Entonces aquí a uno como que no le dan ni ganas de hacer esta tontera, ¿no es cierto? Ya que se volvió tan maldita. Entonces, primero vamos a conocer alguna simetría. Entonces, este phi, pongo de phi prima, es, es, es menos seno de phi prima en x unitario más coseno de phi prima en phi unitario, si es que no me equivoco. Perdón, en unitario. Ok, entonces, fíjense, el que va con coseno, cuando yo integro de phi, la raíz también tiene un coseno. Y sabemos que el coseno es par. Entonces, cuando yo dé la vuelta de 0 a 2pi, eh, que es lo mismo que hacer una cosa de menos pi a pi, ¿no es cierto? De 0 a 2pi es lo mismo que de menos pi a pi. Entonces, esta integral la puedo transformar a una en la que pueda explotar la simetría o no simetría de este objeto, de esta integral. Entonces, imaginemos que la hacemos de menos pi a pi, que es lo mismo. Entonces, como tengo en I unitario tengo par con par, me da algo par, entonces me da algo que sobrevive, algo que no se anula. Sin embargo, la que es seno, el seno es impar, y una función impar por una función par me da impar, entonces si yo la integro en un dominio que es simétrico, se me va a anular. Entonces esta de aquí se me va a ir a cero, cuando yo integre en dos. Entonces, el A queda el mu 0 partido en 4pi, integral de 0 a 2pi, del m de z, sobre el coseno de phi prima, r de phi prima de z prima, partido en esta raíz que no había copiado de nuevo, y esto queda en unitario. Ya. Esto es lo que les quería comentar. Ustedes pueden pensar, el A va en unitario para siempre, es decir, el A como que va, si este es unitario para allá, entonces el A como que va a ir para allá. ¿Ok? Eso es con lo que tienen que tener cuidado. Porque recuerden que yo fijé phi igual a 0. Entonces, en el punto phi igual a 0, el A va en unitario. Pero recuerden que yo pude haber rotado, yo roté mi cilindro para hacer coincidir los ejes. Entonces, si yo lo miro desde arriba, ok, yo lo miro desde arriba. Entonces, imaginen que tenemos aquí X, Y, Oye, y yo, consulta. y yo estaba calculando aquí, dale nomás, dale nomás. La integral del coseno no se te murió porque tenía ahí algo en el denominador, ¿cierto? El tal de coseno se me murió porque tengo justo un coseno acá en la raíz, un coseno de phi prima.
Y entonces puedo explotar la paridad de la función. Porque recuerda que esta integral de 0 a 2pi yo la puedo transformar en una de menos pi a pi, y es lo mismo, que recorre el mismo cilindro. Y cuando lo transformo de menos pi a pi es más fácil darse cuenta de que uno puede explotar la simetría de la integral, del dominio. Puesto que si la función es par, ¿no es cierto? Si es par, todo se suma. Si la función es impar, esto de aquí justo me aniquila esto de aquí. Entonces por eso lo de seno no, se muere. Ah, dale, vale. Entonces aquí les quería comentar lo que es importante. Ok, entonces imagínense que ustedes tienen su sistema de referencia ya, el fijo fijo, que es el XY, y nosotros estamos mirando en el punto R, ¿ok? Entonces yo le dije, ok, giremos el sistema de coordenadas de manera de que R coincida con X unitario. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice en este ejercicio? Me hice unos vectores X' y unos Y', o llamémoslo X2, para que no se confunda con algo de las fuentes. Y entonces, en este sistema rotado, me dio que el potencial vector va en esta dirección y nueva. Entonces aquí el potencial vector va en esta dirección a para allá, ¿cierto? Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera elegido mirar en este punto de aquí ahora? Hubiera hecho mi rotación de nuevo, ¿no es cierto? Hubiera creado, ¿no es cierto?, el X3, el Y3, y me hubiera dado que el potencial vector va en Y3. Va para allá. Entonces, ¿qué es lo que descubro? Que en verdad, producto de la simetría rotacional, este Y' es en verdad un phi' cuando me devuelvo mi sistema original. Perdón, un phi unitario. Perdón. Oye, consulta, ¿Sí, dale? ¿es cierto que el potencial vector siempre es paralelo a el vector de densidad de corriente? Sí, siempre, porque si te fijas, su definición te dice que es una suma de muchos cánones. Entonces, sí o sí agarra la dirección de K. Si te Ah, dale, fijas, dale. este R menos R' es un factor, digamos, que es como un factor de peso. Te dice cuánto suma este punto de aquí a mi suma total, pero la dirección siempre te la da el K. Entonces, el A siempre va en la dirección de la corriente. Ya, buenísima, vale. Ya, y entonces aquí obviamente recuperamos esa noción, ¿no es cierto? Sabíamos que el K iba en phi, entonces tiene que ir en phi el potencial vector. Y eso es lo que reconocemos aquí. ¿Ok? Ok. Entonces, espero que haya quedado claro este dibujito de aquí donde expliqué cómo hacer las rotaciones. Uno descubre que el A en verdad va en phi unitario, justamente. ¿Ok? Que yo podría haber hecho este mismo ejercicio de elegir distintos puntos R y siempre el A me va a dar que va en la dirección perpendicular a R. Entonces va en infinito. ¿Ok? Ya. Entonces ahora que tengo la fórmula para el A, me habían dicho que yo considerara el límite en que sigma tiende a infinito. Entonces m de z tiende a una constante que es m0. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Sí. Puedes volver un momento al ejercicio. ¿Cómo? Más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, al inicio. Cuando decides, defines R y R'. Ah, ya, aquí. Ujú. Para entender bien, R' es como la base, es como el vector que va desde el centro hasta el cilindro, ¿no? O el Claro, cilindro está como, porque como no veo bien por arriba si es que el sistema está dentro del cilindro, está como para la izquierda. Esa es mi duda. el R' es un vector que va desde tu origen, que tú elegiste arbitrariamente en algún punto del espacio, que yo elegí en este caso ser el centro del cilindro, ¿ok? Ya. Entonces aquí yo elegí mi origen, y el R' es el que va desde el origen a los puntos donde hay corriente. Y los puntos donde hay corriente es la superficie del cilindro. Mm. Entonces, ¿cómo voy a la superficie del cilindro? Ok, primero voy al radio del cilindro, entonces por eso tengo la componente R en unitario, pero después yo me puedo mover en Z, porque es un manto, no es una espira únicamente, ¿no es cierto? Entonces, por eso después permito que varíe también la coordenada Z. Y ahí recorro todo el manto del cilindro.
¿Sí? Y para ver, entonces yo al hacer todo el cambio de phi igual a cero y cambias tu coordenada, ¿cierto? Claro, y esto de hacer el cambio de... Porque, fíjate, cuando tú... Los R' tienes que integrarlo, entonces tú tienes que sumar a lo largo de todo el cilindro, a lo largo de todo el manto, ¿no es cierto? La Ajá. distancia. Y entonces yo tengo que ahora calcular la distancia de cada uno de estos puntos a mi punto de observación, pero yo rápidamente me doy cuenta que esa distancia es invariante ante una rotación, y entonces por eso tengo esta libertad de elegir que mi R caiga en el eje X unitario. Ya. Y aquí, claro, escribo el R lo más general que puedo en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? ¿Cuál sería ese? Ah, no, olvídalo, ya lo veo. Ya sí, ahí se entiende, muchas gracias. ¿Sí? Porque claro, Ujú. aquí este es el radio, que es justamente el módulo del vector R por el seno teta, que te da la proyección para la parte Mm. radial. Y esto te da la proyección para la parte en Z, que va hacia arriba. Claro, yo estaba confundido porque pensaba que el sistema estaba como a la izquierda del cilindro, no dentro. Ahí sí, No, no, no. muchas gracias. Estamos centrados en el cilindro. Siempre, lo mejor siempre es centrarse en el objeto. Ahí todo sale más fácil. Ya, entonces estamos escribiendo esto. Habíamos dicho que en sigma infinito el m va a una constante porque, ¿no es cierto? El m era exponencial de menos z sobre sigma. Si sigma va a infinito, esto me da exponencial de menos cero básicamente. Y eso es uno. Ya, entonces aquí voy a mostrarles cómo hacer algunas integrales nada más. Entonces aquí teníamos dos integrales. Teníamos una en dz' y una en dφ, sale un r, estaba desde menos L a L, estaba desde 0 a 2pi. Me había sobrevivido un coseno de φ' y quedaba la raíz de r cuadrado más r cuadrado más z' cuadrado menos 2 z' r, creo que de nuevo porque me olvidé, z' r chico, coseno de teta, menos 2 r seno de teta coseno de φ'. Ya. Aquí, obviamente, la integral difícil es la integral de phi, porque es trigonométrica. Entonces, vamos a intentar hacer primero la integral en z. ¿Ok? Entonces vamos a descubrir que así se puede hacer. Entonces, primero integramos en z y nos damos cuenta de que esta raíz la puedo escribir como una gran constante que vamos a llamar C1 más z' al cuadrado menos 2z' por una constante que vamos a llamar C2. ¿Por qué? Porque como estoy integrando en z, recuerden que todo lo demás es, eh, es, eh, es constante para esa integral. Y aquí estoy usando el teorema que me permite, ¿no es cierto?, intercambiar el orden de integración. Porque tengo extremos, digamos, límites de integración que son constantes, entonces puedo intercambiar sin hacer ninguna transformación rara. Ya. Perdón. Entonces se reduce a calcular la integral de 1 sobre la raíz de C1 más z' cuadrado menos 2z'(c2) en dz', de menos L a L. Entonces aquí había pensado cómo hacer la integral, y lo que se me había ocurrido, bueno, también usando un poco las pistas que te da el Wolfram, obviamente, es que vamos a completar el cuadrado de esta cosa de acá abajo, ¿ok? Entonces voy a escribir esto como un z' menos c2 al cuadrado, nos sobra el c1, y tengo que restarle, o en este caso sí, restarle, el c2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces escribo la raíz de esa forma. Una vez que escribo la raíz de esa forma, entonces ahora puedo hacer un cambio de variables de manera que u sea igual a z' menos c2, de esa forma. Ahora esta integral puede ser escrita como una integral de du. El límite cambia.
de la siguiente forma. Si z' antes valía menos L, ahora U vale menos L menos C2. Y arriba valdría L menos C2. ¿Ok? Entonces hacemos el partido. Y me queda entonces la raíz de U cuadrado más C1 menos C2 al cuadrado. Y esto voy a llamarlo C. ¿Ok? C1 menos C2 al cuadrado voy a llamarlo C. Simplicidad. Esta integral de aquí, si es que no me equivoco, no la puede hacer por sustitución trigonométrica hiperbólica. Es decir, uno tira U igual la raíz de C por un seno hiperbólico de otra variable nueva, llamémosla L. Entonces de U es la raíz de C coseno hiperbólico de L. Y uno utiliza la regla de que coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. Entonces, voy a copiar esto para la siguiente página. Entonces, ahora, tengo una integral en que el límite inferior ahora me queda un poco desagradable, porque me queda que es el arcoseno hiperbólico de, ¿no es cierto?, menos L menos C2, partido de la raíz de C, y arriba lo mismo, de L menos C2, partido de la raíz de C, donde C, nuevamente, acuérdense que C es un corchazo, es C1 menos C2. Y C1 menos C2 es todo lo que nos escribe acá, es esto con esto de aquí. Ya. Entonces queda esta integral, quedan de L. Entonces arriba sale un raíz de C, el coseno hiperbólico de L. Y abajo me queda la raíz de U cuadrado más C. Entonces U cuadrado, como tiene raíz de C, bueno, raíz de C para afuera, se me elimina. Y me queda entonces raíz cuadrada de seno hiperbólico cuadrado más 1. Y esto de L. Y el seno hiperbólico cuadrado más 1, usando esta cosa de aquí, es el coseno hiperbólico cuadrado con raíz papá número. Entonces esto me queda que es nada más ni nada menos que simplemente la diferencia de los extremos. Entonces esto es el coseno hiperbólico de L menos C2 cuestión C menos arcoseno hiperbólico de menos L menos C2 partido en raíz de C. Y entonces después uno le queda que el potencial vector, muy bonito, ¿no? Esto 1 partido en 4pi, R integral de 0 a 2pi de phi', coseno de phi', y, ¿no es cierto?, le quedan estas cosas indeseables, los arcoseno hiperbólicos de L menos C2, donde está una función de phi', ¿no es cierto?, y teta, y R, partido en raíz de C, que de nuevo phi', teta, R, menos el arcoseno hiperbólico de menos L menos C2, partido en raíz de C. Y esto también tiene la misma dependencia, phi', teta, R, phi', teta, R. Y bueno, cuando llegué a este punto ya no quise intentar más, que ya se veía más imposible. Y entonces aquí, ¿qué es lo que uno podría hacer? Uno podría proponer una expansión, digamos, es decir, se propone calcular el campo, por ejemplo, para puntos muy lejanos del cilindro. Por ejemplo, tomamos R módulo, este de aquí. Si lo hacemos muy grande, típicamente uno converge a lo que será la aproximación dipolar. Y con eso uno puede calcular, digamos, el campo en el límite dipolar, después si quiere ir más arriba, el campo en el límite cuadrupolar, y etcétera. ¿Sí? Pero entonces hasta aquí no nos voy a dejar el A, porque ¿no es cierto? Es fome ver a alguien hacer cálculos en la tableta. Pero es simplemente para darles como un sabor de que en verdad los campos de un objeto real son difíciles. Ya lo supieron con los campos eléctricos, con los campos magnéticos, no es distinto. Sí, por supuesto que se puede aproximar antes de integrar, porque recuerda que R y teta son constantes para tu integral. Tú estás integrando en defino, en el phi'.
Entonces, como son constantes, le da lo mismo. Sí, puede pasar. Si la gracia de aproximar es que uno siempre aproxima que el punto de observación está muy lejos, y entonces como mi integral no depende del punto de observación, da lo mismo, puedo expandir adentro. El problema sería si yo intento expandir lo que va con phi'. Ahí sí me queda mal, ¿no? Pero si expando lo que va con θ y r, que son las constantes, ahí está bien. Sería tirar Taylor nomás justamente. Entonces tú dices, ok, si quiero estar muy cerca del cilindro, tiro r a 0. Entonces ahí hago un Taylor usual, digamos. Ahora r es mi parámetro de expansión. Si quiero tirar r muy grande, tengo que hacerlo al revés. Tengo que hacer Taylor en 1 sobre r, porque ahora 1 sobre r es lo que es chiquito. Y ahí van a descubrir que uno llegaría a lo que se llama el límite dipolar, que lo vamos a calcular ahora. Entonces, en la 3, calcular B en el límite dipolar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el límite dipolar? Entonces, el límite dipolar es cuando, ¿no es cierto?, uno dice, ok, voy a tomar el 1 partido en r menos r', y lo voy a expandir suponiendo que r es muy grande. Entonces, esto es más o menos 1 sobre r, y uno descubre que hay una contribución ahí que es r.r' partido en r al cubo, y este es el dipolar. ¿Ya? Entonces uno después ingresa esto a su, a su ecuación para A, y va a descubrir, esto lo vieron en clase, que el A dipolar es el mu0 partido en el 4pi, y aquí aparece un gran M cruz R, partido en R al cubo. También lo van a ver como mu0 partido en 4pi, M cruz R unitario partido en R cuadrado, que esta es la que me gusta más a mí, porque deja en evidencia el carácter dipolar del campo inmediato, pero son lo mismo, solamente que aquí pasa un módulo al R para volver unitario. ¿Okay? Ya. Entonces, la dificultad simplemente de calcular el límite dipolar es saber cuánto vale el M. ¿Okay? Entonces, el M, cuando uno ingresa esta fórmula, esta expansión de acá arriba, el potencial vector, al M le da una definición que es algo así como integral de eh, R punto, y aquí hay como un J ahí, hay un J R', pero hay unas componentes aquí que no me acuerdo muy bien. La cosa es que uno lo puede transformar esto a una selección mucho más simple, y esto se va a transformar como un medio de la integral de R cruz J. ¿Ya? Y así es como uno puede calcular el momento dipolar. Entonces, el momento magnético dipolar en general es un medio de la integral de R' cruz J R'. Y integramos, ¿no es cierto?, en todas las fuentes. ¿Ya? Imagino que esto lo habrán visto en la clase. Si no me dicen. ¿Ya? Creo que no lo vimos, según yo. No alcanzaron a ver cómo es el dipolo. Quizá vieron el dipolo de un alambre. ¿Ok? Es que el profe, sí, o sea, el profe vio dipolar, pero de como un alambre circular, Sí, como muy lejos. Sí, eso fue lo que hizo. claro. Claro, Pero no nos dio cuando, fórmulas, por ejemplo, para el momento magnético. sí, pues cuando es un alambre, el momento magnético dipolar es justamente el área del alambre, ¿no es cierto? Multiplicado por la intensidad de corriente y apunta en Z. ¿Sí? Y eso se puede deducir de esta fórmula general, pero esta de aquí es cuando uno ya considera corrientes volumétricas y uno puede definir el momento dipolar magnético de cualquier objeto. Entonces, si no lo vieron, lo siento, perdón por chantarles el gol, pero
esta es la definición de momento dipolar magnético de una distribución de corriente aleatoria. O sea, aleatoria, perdón. Una distribución de corriente general. Pueden después pasarlo acá o ahí, si es que bajan de dimensión su corriente, ¿no es cierto? Y se va a mantener igual. Y por supuesto también bajan este a 2 o a 1. Ya. Entonces ahora, calculemos este M y, y, y eso, pues con eso vamos a tener después el potencial vector adipolar y vamos a tener después entonces el campo magnético en el límite dipolar si es que tomamos el rotor de ese potencial vector. Ya. Entonces voy a hacerles una forma más, un poco más iluminadora para calcular el momento magnético, porque ¿cuál era nuestra situación en la que teníamos un cilindro, ¿no es cierto?, que tenía un K. Entonces esto uno lo podía entender, ¿no es cierto?, como que habían varias espiras, ¿no es cierto?, por la cual cada una pasa una corriente que sería K de Z. ¿Sí? Y sabemos el momento magnético de una espira. Sabemos que M del alambre es nada más y nada menos que el área, ¿no es cierto?, transversal por la corriente en Z unitario. Entonces, M del alambre sería el área, que es pi r cuadrado, por esta corriente que es K de Z. Entonces esto me está dando en realidad un dm. Esto tengo que integrar en Z para encontrar el momento magnético total del cilindro. Sí, sí, también vamos a ver los otros ejercicios, por supuesto, aquí ya estoy terminando. Pero no crean que esto no entra, o sea, momento dipolar debería entrarle. Es como de lo más clásico. Y entonces finalmente el momento del cilindro completo, si es que asumo que estoy de nuevo en el límite sigma infinito, puedo calcularlo también con sigma no infinito, puesto que la integral sí va a dar. Me va a dar nada más ni nada menos que pi r cuadrado por 2L por MC, Z unitario. Y con esto ya tenemos, digamos, el problema resuelto. ¿Sí? Después nada, no tiene entonces el A dipolar del cilindro, será un 0 partido en 4pi, M cilindro cruz R, R al cubo. Ya. Entonces voy a pasar al P2 y al P3 rápidamente. ¿Alguna duda antes de pasarnos? ¿No problema? Ok, si no hay, entonces le damos. Entonces, este problema, vamos a ver, sé que pueden estar chatos de este problema, pero es un cascarón esférico que gira con una velocidad omega. ¿Ok? Entonces nosotros sabíamos que se formaba un K superficial, ¿no es cierto? Que iba a ser, ¿no es cierto? R, no, a ver, es el sigma R omega seno de teta, donde teta es el ángulo, ¿no es cierto?, hasta algún punto de la esfera. Ya, y ustedes calcularon este campo, ¿no es cierto?, usando el método de la fuerza bruta. Es decir, calcularon el A con la integral. Ahora les voy a traer un método que es un poco, no sé si más sencillo, pero es otra forma de resolverlo, que es aprovechándose de la forma que tienen las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿qué es lo que uno tenía? Uno tiene que el rotor de B es el mu 0J y que la divergencia de B es igual a 0. Pero entonces esto de aquí es 0, salvo en la cáscara, ¿no es cierto? Entonces, como es 0 salvo en la cáscara, en todos los lugares que no sean la cáscara, puedo definir un B que sea gradiente de un potencial.
tal como uno lo hacía en electrostática. Solo que en electrostática uno estaba asegurado de que el rotor iba a ser cero en todos lados. En este caso es cero en todos lados, salvo la cascada. ¿Okay? Entonces, si yo además uso la ecuación para la divergencia, que se cumple siempre, entonces tengo que el laplaciano de psi es igual a cero, salvo en la cáscara. Ok. Entonces, me dicen que para la ecuación de laplaciano de psi igual a cero, si yo la escribo en coordenada esférica, como tengo simetría simultánea, ¿no es cierto? Asumo que el potencial escalar no depende. ¿Ok? Entonces, me dicen que la solución general de esto es, bueno, suma desde L igual a cero, lo siguiente. AL, R a la L más BL, R a la L más 1. Creo que en el enunciado me equivoqué y me comí un 1, pero tiene que tener el 1. Y aquí va una función que se llama el PL, coseno de teta. Y me dicen que los PL, entonces tienen la siguiente forma. El P0 vale 1, por ejemplo. El P1 de X vale X. Y el P2 de X vale 3X cuadrado menos 1 medio. Y así, bueno, hay fórmula para todos los PL. Ok. Me salté el nombre. Sí, pues entonces, como estaba comentándole, el rotor de B es la corriente, pero la corriente es cero en muchas partes del espacio. De hecho, es cero en todas las partes del espacio, menos esta cáscara esférica. Entonces, como es cero el rotor de B en muchos lugares, yo sé que el rotor de un gradiente es cero. Por lo tanto, yo puedo escribir B como el gradiente de un potencial y este phi es el potencial escalar magnético. Que se puede definir y puede ser útil solamente en situaciones en las que la densidad de corriente está localizada en alguna región del espacio, como en este caso que está localizada en la superficie de la esfera. Ya. Entonces me dan la solución de la ecuación de Laplace, no tengo ni que solucionarla. ¿Ok? Entonces me piden encontrar ahora el campo magnético. Ok. Entonces uno tiene que hacer, tal como hacía en la electrostática, distinciones. Producto de que va a haber un dentro de la esfera y fuera. Entonces, ¿qué pasa dentro? Dentro de la esfera, los términos que van con la constante B no pueden sobrevivir porque van a generar que el potencial cerca del origen empiece a aumentar mucho, ¿no es cierto? Y nosotros eh, sabemos que no hay forma de que el potencial aumente mucho en torno al origen, porque eso generaría que el campo también esté aumentando mucho en torno al origen o esté cambiando muy bruscamente, porque el campo sería el gradiente del potencial. Sin embargo, nosotros, si es que hacemos algo, digamos, que no está correcto, pero imagínense que hacen un loop aquí, ok, aparentemente es como si no estoy encerrando corriente, entonces de alguna forma el campo no puede ser infinito. Podría ser una constante, podría ser otra cosa, pero infinito no puede ser. Entonces, por lo tanto, por eso, dentro del cascarón, los BL no pueden existir. Entonces, dentro del cascarón, la solución es simplemente los AL, R a la L, PL coseno de teta. Y para afuera, el mismo argumento aplica, pero para el infinito. Para el infinito, nuevamente, no puedo tener potencial divergente, porque eso significaría que el campo, a su vez, también hereda la misma propiedad. Y en ese caso, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que lejos de la fuente los campos se van a cero estáticamente. Así que no hay chance de que sobreviva el término A afuera. ¿Ya? Entonces, tengo que potenciar las dos regiones del espacio y tengo que unir, digamos, tengo que encontrar las constantes. Esa es la dificultad de estos métodos, digamos, de resolver la ecuación de derivadas parciales.
Entonces, ¿cómo encuentro la constante? Uso la condición de borde, porque yo sé que el gradiente de phi es b, y yo sé que el rotor de b es igual a mu0j. Entonces, si yo agarro mi cáscara esférica y hago un loop acá, ¿no es cierto? Yo concluyo que el b teta out menos el b teta in tienen que llevar a la corriente encerrada, y la corriente encerrada es la que atraviesa este loop amperiano, y esa corriente encerrada no es nada más nada más que el K superficial. ¿Sí? Ya. Entonces, a calcular el gradiente. Entonces, dentro, tengo que menos BR es justamente el gradiente. Bueno, voy a escribir la expresión para el gradiente en coordenadas esféricas. Es de phi a de R en R unitario más 1 sobre R por phi a de teta en teta unitario. Bien. Entonces calculemos BR. Entonces esto, voy a escribir solamente unos cuantos términos, no voy a escribir todos los términos, voy a escribir solamente unos cuantos. Entonces tengo el A1, tengo el A0, más A1R, y aquí el P1 si tiene un coseno de teta, y vienen después más términos. Aquí después entonces tengo también el B0 sobre R más B1 sobre R cuadrado, coseno de teta, y después vienen más términos. Entonces el BR dentro, ¿vale? La derivada con respecto a R de esto, entonces simplemente me bota el A1 coseno de teta, y vienen después más términos, que son, digamos, coseno cuadrado de teta, coseno al cubo de teta, etc. ¿Ok? Y vienen los b teta, que es 1 sobre r de phi de teta, este es menos. Entonces tengo que calcular la derivada con respecto a teta, me da un menos seno, entonces me da menos seno, menos a 1 seno de teta. El 1 sobre r previo me elimina el r que sobra. Y después vienen, ¿no es cierto?, todos los demás, ¿cierto?, que son derivadas de coseno cuadrado, coseno al cubo, etc. Ya, para afuera. Entonces tenemos el menos br, en este caso, me da un menos de 0 r cuadrado, después un menos 2 de 0 r al cubo coseno teta, bla. Y el menos de teta me queda en menos de 1 r al cubo seno de teta, más lo siguiente. Entonces ahora voy a eh, hacer el match con la condición de borde, en el que el b teta out menos el b teta in tiene que ser la densidad superficial de corriente, que habíamos dicho que era sigma omega r seno de teta. Ok. Entonces, para hacer este match, voy a tener que darme cuenta de lo siguiente. Entonces, fíjense que uno tiene el coseno cuadrado, que son los términos que vienen, ¿no es cierto?, de estos PL, vienen potencias del coseno. Ok, pero uno sabe que un coseno al cuadrado de x se puede escribir como una función del coseno de 2x. En particular, esto es fácil. Esto se puede escribir como, si no me equivoco, coseno de 2x más 1 medios. Aquí no estoy seguro, pero si me acuerdo bien era así. Después, el coseno al cubo de x se puede escribir como una función del coseno de 2x y una del coseno de 3x, si es que no me equivoco. Y así, las potencias del coseno se transforman en cosenos
armónicos, digamos que tienen un prefactor en la frecuencia, o sea, que tienen una frecuencia distinta, que son múltiplos enteros de la original, que es 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo derivo, que es derivar con respecto a teta, estos coseno de 2x, por ejemplo, se transforman en un seno de 2x. Entonces, lo que vendría acá en la extensión van a ser funciones que son seno de 2x, seno de 3x, y así, ¿cierto? Y acá abajo lo mismo, para el que está afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, producto de lo que aprendimos, ¿no es cierto?, resolviendo la ecuación de Laplace para estas cajitas con potencial, que las funciones trigonométricas son independientes linealmente en algún sentido, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es que yo tengo una serie, ¿no es cierto?, con los armónicos, ¿no es cierto?, de una frecuencia, que en este caso es 1, ¿sí? Entonces tengo seno de teta, seno de 2 teta, 3 teta, 4 teta, seno de teta. Para hacer la igualdad, puedo igualar coeficiente a coeficiente. Lo que va con seno lo hago marchar, lo que va con seno de 2 teta lo hago marchar, lo que va con seno de 3 teta lo hago coincidir, y así. Entonces, fíjense que como mi condición de borde solo me aplica seno del fundamental, que es seno de teta, entonces esto me va a decir que solo pueden ser distintos de 0 cuando L es igual a 1, que es cuando entonces, ¿no es cierto?, mi coseno tiene potencia 1, por lo tanto estoy en el fundamental nuevamente. Entonces, esto es una gran simplificación, ¿no es cierto? Solamente los L igual a 1 van a ser los que sobrevivan. Y entonces, por ejemplo, bueno, aquí este es uno, ¿no? Por ejemplo, este murió, bueno, y todos los demás que van para adelante murieron, ¿sí? Ya, entonces ahora hagamos esta resta de b teta out menos b teta in igual a esta cosa. Entonces b teta out es, ok, 2b1 partido en r al cubo, porque recuerden que esto hay que evaluarlo, ¿no es cierto?, en el borde, ¿sí? Entonces, B1, R cubo, seno de teta. Después vienen los otros que no puedo hacerlos coincidir, entonces se anulan. Y me viene con el menos B teta in. B teta in menos me da un A1 seno. Y esto me da igual a, perdón, aquí era 0, sigma R omega seno de teta. Entonces, lo que va con seno lo igualo. Lo que va con seno de 2 teta también lo igualo. Entonces, me va a dar la condición de que 2b1 partido en r al cubo más a1 se iguala sigma r omega, sigma r omega. ¿Sí? Uno llegaría a que todos los demás, ¿no es cierto? Hay aquí un f de b1, b2 más un g de b2 se iguala a 0, y así con todos los demás. Y uno va a descubrir finalmente que todos tienen que anularse. Ya. ¿Y cómo vamos a descubrir que todos tienen que anularse? Porque, además, esto está durísimo, además de que el rotor de B es igual al mu 0J, lo que me permite hacer el loop aquí en el borde de la esfera y relacionar el campo afuera con el campo dentro. Yo también sé que la divergencia del B es igual a 0, entonces yo puedo hacer no un loop ahora, sino que un cilindro aquí, y relacionar entonces que como es 0 la divergencia, se tiene que cumplir que el BR ahora, el B radial, que es el que sale por las caras del cilindro, out, tiene que ser igual al BR in. ¿Sí? No, hardcore. Bueno, es que así es como uno hace los problemas cuando quiere resolverlo con el método diferencial. O sea, uno tiene que elegir, o sea, o hace el método diferencial, que ustedes ven que es esto, que puede ser difícil. Uno hace el método integral, que ya vimos en el problema 1, que también es difícil. Entonces,
es difícil sí o sí, como que no hay cómo salvarse. Ya, pues entonces ahora comparemos los BR. Entonces, este BR voy a compararlo con este de aquí. Y entonces me da que, esto me da que 2 beta 1 partido en el R cubo tiene que ser igual a menos A1. Ya, genial. Entonces yo tengo ahora mis ecuaciones que despejan las constantes. Encuentro que finalmente el A1 vale. Me parece que vale 2/3 de sigma R1. A ver si el A1 lo reemplazo por A1. No, aquí hay algo que me quedó menos raro. A ver. Ah, ya caché. Es que este no es un 2. El tangencial no tiene 2. El que tiene 2 es el radial. Sí, sí, sí. Ya, ahí sí. Entonces, si yo esto despejo, me queda eh, menos A1 medios acá arriba y menos A1 medios más A1 me da A1 medios. Entonces te vale esto. Y entonces después con esto uno lo inyecta aquí, encuentra cuánto vale el B1. Y cuando uno encuentra entonces ahora el B1 y el A1, encuentra solución para el potencial escalar magnético. Y entonces simplemente uno tiene el que va adentro, que es A1 por sigma omega R, nada que ver, A1 por el coseno de teta por R, ¿sí? A1 por R por el coseno de teta. Y el phi out, que entonces nos queda, que es el B1 partido en R cuadrado coseno de teta. Y después entonces uno toma que el campo magnético es simplemente menos el gradiente de psi. Ahí lo encuentro. Ya. Entonces, bueno, aquí creo que aquí no sé, pero creo que aquí me confundí con el sigma. Ahí cuando lo hice antes me dio con menos, ahora me salió más. Entonces ahí hay que ver con cuidado cuál es el correcto. Creo que me había dado bien al principio, creo que es con menos lo correcto. Así que aquí tienen que echarle un. Ya. Ya, entonces ahí sí hicimos el problema 2. Ahora para que no queden con el gusto del problema 3 incompleto. Eh, hagamos el problema 3. ¿Alguna duda antes de pasar al problema 3? Bueno, es que igual una vez mencionaron que les gustaría que hiciéramos problemas más difíciles en auxiliar, pues entonces por eso igual les traigo algo medio pesado, para que no sientan que hacemos problemas fáciles y los dejamos botados en el control, pues. Ya. Eh, el problema 3 es un poquito más sencillo, así es como para después de toda esta vorágine de cálculos, calmarnos un poco. Entonces me dice que considere nuevamente mi esfera que rota y con sigma. Y me dicen que yo ahora tengo, como que le pongo, imaginen que esto es un planeta y le pongo un anillo. ¿Ok? Y el anillo está centrado, por supuesto. Era el profe que se decía, pero es que en cátedra uno no puede irse muy por las ramas, porque como ven, uno gasta mucho tiempo haciendo un solo problema. Ya. Entonces, si yo miro esto desde el lado, me están diciendo que, ok,
yo tengo mi círculo, que es la proyección de la esfera, tengo z igual a 0 aquí, y me dicen que yo coloco, digamos, mi espira pasando por a una altura epsilon en ciclo unitario. El centro únicamente, ¿no es cierto? Pero, digamos, digamos, esta distancia son todas iguales, desde la superficie de la esfera a la espira. ¿Okay? Está, digamos, centrada solamente que o la desplazo para arriba o para abajo respecto a la esfera. Y la pregunta es, ¿hacia dónde apunta la fuerza magnética? ¿Por qué? Porque a esta cosa yo le paso una corriente, por supuesto. ¿Okay? Ya. Entonces, lo primero, el campo magnético de esta esfera que gira, o cascarón, perdón, bueno, yo lo calculé en mi casa, pero vale lo siguiente. 2 coseno de teta sobre R cubo. Aquí el R cubo mejor lo voy a hacer acá. Este es un R a la cuarta. ¿Sí? Entonces aquí queda el R unitario más seno de teta en teta unitario. Ya. Entonces el campo el que hace el cascarón, digamos, el campo que, ¿no es cierto?, sabemos que tiene esta forma así bonita, ¿cierto? Bueno, son simétricos. El azul de la izquierda no lo pesquen. Ahí, ¿no es cierto? Y todo el tema, ¿no es cierto? El campo bonito, dipolar. Ya. Entonces, ahora calculemos qué le pasa a este cable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la fuerza magnética es la fuerza de Lorentz, que me dice que para una partícula que tiene carga Q y velocidad v, va como Q, B, cruz V. Entonces aquí el problema va a ser, bueno, ya sabemos B, ¿no es cierto? Sabemos que, ¿no es cierto?, mi corriente que pasa por las pilas son un montón de particulitas, ¿no es cierto? Donde la corriente no es nada más ni nada menos que la carga que toman esas particulitas por la velocidad que llevan. ¿Sí? Y nosotros sabemos que entonces esta corriente, como estoy imponiendo que vaya infinitario, esta corriente no es nada más ni nada menos que un I0 infinitario. Y esto de aquí entonces yo lo puedo conocer como un I. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo miro mi cable de cerca, el cual está sumergido en el campo magnético B, ¿no es cierto?, de la esfera, yo tengo que en cada punto hay una velocidad, ¿no es cierto?, tangente a esta cosita. Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular hacia dónde apunta la fuerza primero. Entonces, hay que usar la regla de la mano derecha. Entonces, ustedes agarran sus 3 primeros dedos: el índice, el medio, el pulgar. Y entonces, si yo tengo aquí, no sé, pues, entonces aquí yo tengo pulgar es igual a índice cruz medio, ¿ok? Esa es la regla. Entonces, si yo voy en la velocidad de la espira, que va así, entonces mi velocidad va a ser el índice, ¿ok? Índice, velocidad. Campo magnético, ¿para dónde apunta? En este caso, apunta para abajo, pero un poquito ladeado. Entonces me da una fuerza que va hacia el centro, pero con componente hacia abajo. ¿No es cierto? Entonces, en cada uno de estos segmentos hay una fuerza que va hacia el centro, pero ligeramente hacia abajo. Hay una F que tiene componente tanto en rho unitario y z unitario. Eso es porque el campo magnético de la esfera, ¿no es cierto?, no va justamente en z unitario, sino que tiene una componente, ¿no es cierto?, tiene las dos componentes, ¿no es cierto? Tiene tanto en z como en rho. Ya.
Entonces, en cada puntito de este alambre está haciéndose esta fuerza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sumarlas todas. Entonces, ¿cuánto va a ser la fuerza magnética total? Va a ser la integral de I plus B, y recorriendo, ¿no es cierto?, por supuesto, el alambre. Entonces, dr'. Entonces aquí, esto es R' plus B, ¿no es cierto?, en el R', y esto es en el dr'. Ya. Entonces, calculemos inmediatamente el I cruz B. Entonces, I cruz B. I es un I0 por phi unitario, phi'. B, lo escribí antes, pero voy a pasarlo a cilíndricas para utilizar, digamos, con una cilíndrica que es un poco más fácil interpretar lo que pasa. Ok, entonces el B, que valía, no sé, tengo 0, partido en 4pi, hay una constante aquí que voy a escribirla como constante únicamente, partición R al cubo, y aquí viene lo interesante, que viene un 2R, R unitario, ya, pero R unitario, yo sé que se puede escribir como seno de teta rho unitario. Voy a ver el torpedo porque es más rápido, perdónenme. Aquí lo había escrito explícitamente. Eh, Estaba por acá. Aquí está. Lo voy a copiar. Esto es, me da flojera pensarlo siempre porque hay que hacer que el cerebro haga como cosas en 3D, entonces es complicado. Bien. Entonces, aquí lo copiamos. Bien, entonces este es lo unitario. Ya. Entonces lo coloco aquí. Entonces tengo el R unitario, seno de teta, coseno de teta. Okay. Entonces, fíjense, voy a copiar esto acá. Y lo pasamos para acá, que es lo que nos interesa hacer ahora. Quiero reemplazar y ver cuánto vale. Entonces, tengo 2 coseno de teta por seno de teta en rho unitario más coseno de teta en z unitario más seno de teta, y me queda coseno de teta en rho unitario menos seno de teta en z unitario. Ya. Y esto entonces me queda igual a que tengo los cosenos seno que se me suman. Entonces me queda un 3 coseno de teta, seno de teta en rho unitario. ¿Sí? Y tengo además el coseno cuadrado, seno cuadrado que se suman. Y me dan un número que va a ser algo así como más, aquí me queda 2 coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, seno unitario. Ya, ese es el campo magnético ahora escrito en la cilíndrica. Por lo tanto, después yo tengo que hacer el producto cruz entre I cruz B, que eso va a ser entonces el I0 phi unitario phi prima, cruz, voy a anotar el módulo B como un B0 nomás y me va a importar la parte vectorial que está de aquí, ¿ok? Entonces, en la parte vectorial va un 3 coseno de teta, seno de teta, perdón, eh, eh, rho de phi unitario, de phi prima, perdón, más 2 coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, y este va en z unitario. Ya, entonces sabemos que phi cruz rho me da menos z unitario y phi cruz z me da rho unitario. Bien. Entonces después me queda que la fuerza magnética total, y con esto ya termino, es la integral. Sale el I0, el B0 por supuesto va afuera, y me queda entonces aquí un, ok, 3 coseno de teta, seno de teta,
menos z unitario, y me queda un más 2 coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta en rho unitario, y esto integrado en el recorriendo la espira, entonces R de phi prima, donde R es el radio de la espira. ¿Okay? Dámosle un R tilde, para que no nos confundamos con algún otro R anterior o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa aquí? El que es unitario, recuerden que el unitario se descompone como X unitario coseno de phi prima más Y unitario seno de phi prima. Entonces, cuando yo integre en todo el ángulo, estos se mueren, se van a cero. Y sobre ello solamente el Z, porque el Z es constante, sale para afuera. Entonces me queda que la F magnética es menos I0 B0. Me sale un R Z unitario, eso no debe bajar por el final, y me queda un 3 coseno de teta, seno de teta, en menos Z unitario, donde teta, por supuesto, ahora es el ángulo, ¿no es cierto? ¿Dónde he hecho el dibujo? Aquí. Es el ángulo, ¿no es cierto?, que hago con la espira desde el centro. ¿Sí? Y ese ángulo es lo mismo para todo el recorrido free porque hay simetría asimétrica. Entonces, si teta está fijo, y z se calcula como teta igual el arcoseno, ¿no es cierto?, de, si tengo epsilon, r, entonces esto sería r partido en epsilon. Y r se calcula, ¿no es cierto?, también como sería el radio tilde al cuadrado en raíz más epsilon al cuadrado. Ahí tienen teta. Y aquí tenemos entonces la fuerza magnética. Si se fijan, esto de aquí, siempre que teta esté en el... Siempre que teta mayor a pi medios, perdón, menor a pi medios, es decir, tengo el alambre por encima de la esferita, la fuerza me apunta para abajo. Entonces el alambre, si yo lo pongo un poquito encima del centro, me lo tira para abajo este campo magnético. ¡Pum! Si es que teta, entonces te queda mayor a cero, toda la expresión, y con el signo menos te queda abajo. Si teta es mayor a pi medios, entonces el coseno cambia de signo, entonces eso te tira para arriba. Entonces ahora te tira, si lo pongo por abajito, entonces me tira para arriba. Entonces, ¿qué pasa? En verdad el alambre va a quedarse oscilando en torno al centro de la esfera. Así. Ya. ¿Dónde integré? Ah, sí, me falta integrar, por supuesto. Aquí el 2pi. Ahí está. Ahí sí. Ya. Otro comentario. ¿Qué pasa si es que ustedes hubieran puesto ahora su espira ladeada? Bueno, entonces sabemos que las partes que van por abajo tienen una fuerza para arriba y las partes que van por arriba tienen fuerza para abajo. Entonces se hace un torque y entonces ahora el alambre, en vez de, aparte de hacer así, también va haciendo así. Adquiere dos modos de vibración. Simplemente un comentario interesante. Y así es como uno calcula fuerzas magnéticas que sienten, digamos, cables que, por los que pasa corriente cuando se ponen en campo externo. Si se fijan aquí, yo consideré solamente el campo que me genera la esfera y que siente el alambre. Eso es lo correcto, producto de que, o sea, es correcto que el alambre genera un campo magnético propio, pero ese campo magnético propio no te va a generar a ti movimiento. Es decir, el alambre no siente el campo magnético que él mismo produce, en algún sentido. ¿Sí? Entonces solamente puede interactuar con el campo magnético externo, que es el que produce la esfera. Y ese es el que me haga el movimiento que les mencioné, que bueno, se queda haciendo esta situación. Y si es que yo lo veo un poco ladeado, empieza a hacer también así. Y esto es producto de la interacción magnética con el campo, que está mediada por la fuerza de Lorentz. ¿Sí? ¿Alguna duda? Se me pasó un poco el tiempo, pero bueno, me quedó medio largo. Pero espero que les haya gustado o servido de algo. ¿Sí? Voy a tener la grabación.